Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Durante estos últimos meses hemos visto como una de las narrativas ganadoras ha sido la inteligencia artificial. Y obviamente es muy normal porque durante el año 2022 y hasta este mismo instante la palabra inteligencia artificial veréis un gráfico que os va a dejar bastante locos. Ha tenido un crecimiento exponencial y hemos visto como las 7 magníficas, las mayores empresas del mundo están utilizando e están implementando muchísimas herramientas de IA, y una de las acciones más importantes de Estados Unidos, que es Nvidia, acaba de superar a su competencia, con lo cual esto también se puede ver influenciado en el sector de las criptomonedas. Y en este vídeo vamos a intentar buscar las mejores monedas de inteligencia artificial, puntos de compra y niveles a los que pueden llegar durante el próximo bullrun. La inteligencia artificial ha explotado sobre todo por una herramienta muy útil y sencilla para utilizar para todos nosotros, que es OpenAI con su proyecto de ChatGPT, que es simplemente un chat que nos permite hablar con una IA y preguntarle cualquier cosa que se nos pueda llegar a ocurrir. Que si nos queremos ir de viaje a Polonia y queremos que nos organice un planning, nos hace un planning a partir de cero, recopilando absolutamente todos los datos que hay disponibles y te habla como si fuese una persona, al igual que lo somos nosotros. Pero es que además de todo ello resuelve muchísimos problemas matemáticos, de cálculo, de cosas que yo he estudiado cuando estudié en su día ingeniería mecánica, que esto lo veo ahora y es una completa barbaridad. También, en este caso, ChatGPT dispone de otras muchas características, como por ejemplo crear vídeos, secuencias a partir simplemente de texto, como decirle prácticamente que me dibujes un coche de la Fórmula 1 pilotando en las calles de San Francisco. Pues directamente esta herramienta lo que hace es que te crea una secuencia y la verdad que es una completa locura. Todo esto al final lo que necesita son chips de inteligencia artificial para poder utilizar cualquiera de estas herramientas. Y como no, tenemos a la magnífica Nvidia, que ahora mismo se encuentra como la segunda empresa más grande del mundo. De hecho, durante estos últimos días se coronó como la primera empresa más importante del mundo entero, llegando por encima incluso del market cap de Microsoft. Pero a día de hoy Nvidia es una empresa que tiene 3 trillones de dólares en capitalización de mercado. Esto quiere decir simplemente que todas las acciones que hay ahora mismo en circulación por el precio de acción llegan a cotizar ese precio que estáis viendo en pantalla. Pero es que tenemos las 7 magníficas, que son Microsoft, Nvidia, Apple, Google, Amazon, Meta Platforms y ahora mismo Taiwan Semiconductors, que son 7 empresas muy buenas y sobre todo, y lo más importante, es que están realizando muchísimos avances en inteligencia artificial. Y lo más importante es que todas estas empresas han llegado a máximos históricos y los han superado. Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Taiwan Semiconductors. Veréis que hay aquí en la posición número 6 una que no nos importa, que es Saudi Aramco, que esa la comentaremos en otro momento. Pero todas estas empresas han llegado a all time highs. Y es que además, si buscáis la palabra AI durante el año 2022 a marzo de 2023, en millones han habido 30 millones de búsquedas en la palabra AI, lo cual es una completa barbaridad. Y por último hemos tenido una actualización muy importante, donde ha llegado Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal que integra potentes modelos generativos en el iPhone, el iPad y el Mac. Es decir, vemos a Apple, una empresa que siempre ha estado un poco apartada de todo este tipo de actualizaciones, también se mete adentro. También es cierto que era necesario que se metiesen adentro, de lo contrario iba a ser una empresa que se quedase un poco atrasada. De hecho, si volvemos a la misma página de OpenAI, veréis que actualmente hay un partner entre ChatGPT y Apple en estos momentos, donde tenemos integración de la empresa de OpenAI para los próximos modelos de iPhone, lo cual es una completa barbaridad. En el sector de las criptos, a mi parecer y bajo mi punto de vista, no se ha visto tanto el FOMO como en el mercado tradicional. Lo cierto es también que en el mercado tradicional estamos hablando de compañías que realmente están generando muchísimos beneficios. De hecho, los earnings de Nvidia trimestre tras trimestre han sido cada vez mejores, llegando prácticamente a números que no tienen ningún tipo de sentido. De hecho, si queréis en algún momento revisar este tipo de datos, simplemente os vais a TradingView, buscáis la acción de Nvidia, os vais en una temporada
temporalidad diaria y aquí veréis los earnings que han tenido cada uno de los últimos trimestres. Y sobre todo, si miráis a partir de la pandemia del año 2020, cuando ya el tema de las tarjetas gráficas empezó a explotar, podéis ver que ha habido un crecimiento muy loco, pasando de ciertos earnings, en este caso estimaciones de 6.000 millones, como esta por ejemplo, a llegar en estos momentos a earnings de 26.000 millones de dólares por trimestre. Estamos hablando de un por 4, un por 5 en ingresos de esta empresa durante los últimos años, lo cual es una completa barbaridad. Y actualmente Nvidia se encuentra en máximos históricos y como bien veréis, la acción está en 130 dólares, pero lo real es que la acción en realidad está en 1.300 dólares, lo único que se ha dividido la acción en 10 partes iguales. Esto simplemente se hace sobre todo por temas de liquidez y para también atrapar un poco más al retail y que vuelva a ser una acción en este caso que resulte atractiva a la vista. Nadie quiere comprar algo que vale 1.000 dólares, pero todo el mundo quiere comprar una acción que vale 100 porque a la vista siempre es mucho más sencillo de poder proyectarla. Pero a lo que quiero ir, esto no se ha visto tan reflejado en las altcoins, porque sobre todo las altcoins más importantes de inteligencia artificial en estos momentos es Near Protocol, que tiene un market cap de 5.700 millones de dólares y se encuentra en la posición número 18, es decir, ni al menos se ha acercado al top 10 en estos momentos, con lo cual seguimos viendo que sigue siendo al menos una narrativa que, a pesar de tener muy buen FOMO y durante estos últimos meses darnos muy buena rentabilidad, aún pienso que tiene mucho mayor potencial comparándolo también un poco con el mercado tradicional. Algunas de las altcoins que a mí más me gustan, como por ejemplo Render, se encuentra apenas en la posición número 29, con un market cap en estos momentos de 2.800 millones de dólares. Pero es que seguimos teniendo a Litecoin con 5.000 millones, seguimos teniendo a Bitcoin Cash con casi 10.000 millones y seguimos teniendo a muchos otros proyectos que no sirven para nada, como por ejemplo Dogecoin, que sigue en la posición número 8 de CoinMarketCap con una capitalización de mercado de casi 20.000 millones de dólares. Y esto me hace pensar, hostia, ¿realmente hemos tocado techo en cuanto a las monedas de IA y no tienen mucho mayor potencial en el corto plazo? ¿O pueden llegar a estos puntos? Tenemos para mí una lista muy importante de monedas de inteligencia artificial que voy a comprar cuando sea el momento oportuno, ya que creo que en el corto plazo las altcoins van a seguir cayendo. De hecho, si simplemente miramos la gráfica de Bitcoin para más o menos proyectar algunos de los niveles, lo bien cierto más o menos es que en estos momentos estamos en una zona que al menos deberíamos buscar cierto rebote. Los 63.500 dólares para mí sería una zona bastante importante y un nivel donde puede haber cierta reversión. Pero si nos vamos a un gráfico mayor, tened en cuenta que llevamos consolidando prácticamente desde febrero, es decir, no estamos teniendo un movimiento demasiado grande en el mercado y llevamos prácticamente 4 meses simplemente jugando en este rango y cada vez las altcoins están subiendo menos, con lo cual estamos viendo cierta divergencia bajista en altcoins y no les está entrando dinero, con lo cual esto nos hace pensar que deberían caer al menos a una zona más importante donde sí que puede haber algo de más reacción. Para mí esa zona serían los 54.000 dólares. Si Bitcoin cayese a ese nivel, podríamos buscar ciertos rebotes en algunas de las altcoins que más nos interesen. Y en primer lugar tengo a Render, que en estos momentos se encuentra en 7,37 dólares. Y por si alguien no sabe de qué va el proyecto, Render Network proporciona potencia informática GPU descentralizada casi ilimitada para creación de contenido 3D de próxima generación. Y si nos vamos un momentín a la gráfica para que veáis más o menos los niveles en los que yo buscaría comprar Render a largo plazo, pues simplemente tendríamos la zona de los 5 dólares. Para mí sería muy buen nivel para adentrarme en un movimiento alcista con esta moneda. Sería para mí una zona clave y el potencial que creo que puede llegar a tener, teniendo en consideración que apenas es una moneda que tiene 3.000 millones de market cap en estos momentos, pero que si llega a nuestra zona obviamente se plantaría más o menos con unos 2.000 millones, pues estamos hablando que fácilmente puede llegar entre 20 y 50 dólares. Simplemente para comparar y para que más o menos veáis una idea, que esto no tiene ni mucho menos por qué pasar, ni Render tiene por qué superar a Dogecoin ni nada por el estilo, simplemente es para que lo veáis de forma más visual. Estamos hablando que si Render llega al market cap que tiene Doge ahora mismo, que son 17.000 millones de market cap, sería prácticamente un por 6, llegando casi a los 50 dólares, pero tened en cuenta que yo le espero incluso más abajo, yo lo espero sobre la zona de los 5 dólares, con lo cual estaríamos hablando prácticamente de un retroceso adicional de entre un 30 y un 40%. Si eso ocurriese, para mí sería muy buena zona para entrar en esta moneda.
Por otro lado, tenemos en segundo lugar a Tao. Me imagino que algunos la conoceréis mucho mejor por Bitensor, que también es una altcoin que nos ha dado muchísimo beneficio durante estos últimos meses, pero lo cierto es también que ha iniciado una tendencia bajista. Actualmente Tao tiene un market cap de 2.000 millones de dólares en capitalización de mercado y es una moneda que ya está listada prácticamente en todos los exchanges, que eso es un problema que teníamos cuando nosotros la conocimos, que es que prácticamente no estaba en ningún lado, apenas se podía comprar y había que hacer cosas bastante raras. En estos momentos Tao está cotizando cerca de los 290 dólares y para mí un punto muy importante va a ser la zona psicológica de los 200. Me parecería muy buen nivel para acumular alguna posición de Tao, en este caso ya vista a largo plazo, y para mí es una altcoin que debería al menos llegar cerca de los 1000 dólares. Más o menos me parecería un buen nivel, tened en cuenta que durante estos últimos meses hemos llegado a 750 y nos hemos quedado muy cerquita de esos 1000 dólares, con lo cual más o menos ese es el rendimiento que yo le estaría buscando a esta altcoin, aproximadamente un por 5 desde la zona que planteo. Tenemos en tercer lugar una altcoin que nunca antes os he traído en el canal y que creo que se merece muchísima atención. Para mí es una altcoin que voy a hacer personalmente un vídeo dedicado para ella porque me parece un proyecto muy interesante y creo que deberíais conocerlo. Recibe el nombre de IO.net y actualmente tiene 350 millones de market cap y solamente hay un 10% de monedas en circulación. Esto simplemente es porque ha salido hace nada en el launch pool de Binance. Ahora mismo la moneda, como bien veis, pues está cotizando en este precio, y para quien no conozca el proyecto, simplemente por verlo un poco por encima, es el internet de las GPUs, que finalmente está aquí. El poder de los recursos globales de GPU con un solo clic, es decir, puedes poner tu GPU a trabajar y se te van a dar ciertas recompensas por ello, mejor, más rápido y más económicos. Y además, obviamente como usuario, puedes acceder a GPUs bajo demanda. Fijaos que aquí tenemos algunas como RTX 3090, aquí nos dicen un poco la memoria que tienen y demás, ¿vale? Y aquí un poco precios inigualables, velocidad inigualable y escalabilidad también inigualable. 100 veces más GPU que los principales competidores. Nos dicen un poco las ventajas que tiene esta plataforma. Y lo que me ha parecido muy loco son los socios, los cuales forman parte de este proyecto. Estamos hablando de Solana, de Aptos y de Render Network, es decir, 3 pedazos de empresas que están creando IO.net en estos momentos, que me parece una barbaridad. Y podemos retirar nuestras ganancias con Solana. Obviamente nosotros podemos ser tanto la persona que está facilitando los GPUs como el producto. Simplemente elegimos cuál de los dos podemos ser. Y aquí nos dicen que podemos capitalizar nuestra infraestructura. No quiero daros mucho más rollo con este tema de IO.net. Me parece una moneda muy interesante. Creo que merece especial atención durante este ciclo de mercado. Y más o menos, pues obviamente es muy complicado deciros un punto de compra en estos momentos. Yo personalmente estoy esperando la zona psicológica de los 2 dólares. Puede ser un nivel interesante, pero es posible que nunca vuelva a esa zona. O al menos que no lo haga durante un tiempo bastante prolongado, con lo cual lo ideal simplemente será hacer DCA hacia abajo. Si tenéis 1000 dólares para invertir en esta moneda, simplemente realizad compras de 100 en 100, siempre lo ideal sería a la baja. ¿Por qué? Porque estas monedas se lanzan en launch pools y suelen tener siempre el mismo tipo de gráfica. Se lanza y luego comienza como una pequeña tendencia bajista. Como obviamente no sabes dónde está el suelo, no sabes si este o este lo será, pues simplemente vas a hacer compras poco a poco. No vas a meter todo tu dinero en este punto porque luego se viene una corrección y te quedas sin dinero para poder mejorar tu precio de compra. Para mí, simplemente vamos a vigilar algunos niveles psicológicos, como por ejemplo la zona de los 3 dólares, los 2 dólares y medio y posteriormente la zona de los 2 dólares. Yo simplemente buscaría hacer ciertas recompras más o menos sobre esas zonas. Y el potencial que tiene es una barbaridad, porque tened en cuenta que es una altcoin que tiene 350 millones de capitalización de mercado. O sea, es que simplemente si lo comparásemos con Dogecoin, no tiene sentido la subida que pueda llegar a darnos esta moneda. Por otro lado, tenemos 3 proyectos muy importantes. En primer lugar, tenemos la moneda de Fetch, que actualmente está sobre la zona de los 1,53 dólares. De hecho, el otro día en directo comentamos que un nivel muy importante para recomprar esta moneda es la zona psicológica del dólar, con lo cual más o menos yo plantearé alguna compra en el dólar y posteriormente en 0,8 dólares. Es una altcoin que en estos momentos ya no me interesa demasiado. ¿Por qué? Porque han realizado un partner con Ocean y con Agix, que son otras 2 criptomonedas del sector de la inteligencia
inteligencia artificial. Ambas monedas actualmente están muy relacionadas. Os hablo de Ocean como de AGIX, porque suelen tener la misma acción del precio y son monedas, en este caso, con fundamentales muy similares. Y por otro lado tenemos Fetch, que es en este caso la reina de las tres monedas, y estas tres altcoins se convierten en una superpotencia de inteligencia artificial llamada ASI, que ya tendría que haber realizado en este caso la migración a la nueva moneda, pero están teniendo muchos retrasos, con lo cual la nueva migración se realiza un mes más tarde, aproximadamente sobre mediados de julio, con lo cual tampoco os quiero actualizar mucho ni sobre Fetch, Ocean o AGIX, porque como se convierten en una nueva moneda, pues ya no nos resulta demasiado interesante y volveremos a actualizar sobre ella cuando lancen la nueva, pero la nueva tendrá el precio únicamente de Fetch, es decir, cuando se lance la nueva moneda dejarán de existir tanto Ocean como AGIX y pasará a llamarse ASI y tendrá el precio que tenga actualmente Fetch. Y en último lugar, pero no menos importante, tenemos a Near Protocol, que en estos momentos está cerca de la zona de los 5,24 dólares. Tiene una capitalización de mercado de 5.700 millones de dólares. Pues obviamente es una moneda bastante grande en estos momentos y de hecho ha estado bastante cerquita de llegar a esos casi 10.000 millones de market cap. Para mí, Near es una moneda muy necesaria para comprar, en este caso tema inteligencia artificial y demás. Lo único que también debemos tener en consideración que es una altcoin que ha subido desde finales de octubre desde el dólar casi hasta los 10 dólares, haciéndose una rentabilidad de 1 por 10, con lo cual sería necesario y saludable una corrección en el corto plazo, que de hecho ya se está dando. El primer punto importante en este caso en Near para mí serían los 4 dólares, nivel que en enero sirvió como resistencia y posteriormente como soporte. Buscaríamos más o menos reincorporarnos al movimiento sobre esta zona y en el corto plazo llegar prácticamente a los 7,5 dólares más o menos. Y ya si fuésemos un poco más a largo plazo, pues obviamente estamos hablando de correcciones hasta los 2 dólares o incluso un poco más bajo, aunque yo sinceramente esperaría que no cayese tanto, o al menos en el corto plazo no sería positivo. Obviamente si vamos a acumular a largo plazo, cuanta más baja esté la moneda, pues mucho mejor, porque la rentabilidad siempre va a ser mayor, pero en el corto plazo eso no es positivo porque la moneda estaría entrando en una tendencia bajista. Lo cierto es que de Near tampoco espero un movimiento grande, ahora mismo pues ya es una moneda bastante grande, ya está sentada en el mercado y como bien veis tiene 5.000 millones de market cap, como mucho en el corto medio plazo puede llegar casi hasta los 20.000. Estaríamos hablando de que Near se puede plantar en su máximo histórico sobre los 20 y pico dólares, desde más o menos la zona de los 4 dólares estaríamos hablando de una rentabilidad aproximada de un 400%, pero no sabemos ni mucho menos si va a llegar a máximos históricos, pero para mí lo más importante sería al menos llegar hasta los 14 dólares, desde los 4 hasta los 14 sería un punto bastante importante, con lo cual más o menos ese sería el movimiento que yo estaría buscando. Todo esto teniendo en cuenta, por supuesto, que Bitcoin durante las próximas semanas, meses, cuando sea, tenga la preciosa corrección que estoy esperando. De lo contrario, estas compras que os estoy comentando no se van a dar en ningún momento. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si os ha gustado, recuerdo que le deis un buen like y nos vemos a la próxima.